Historias de Mesa Camilla. Pues sí, buenas tardes. Pues fue un descubrimiento esta Semana Santa pasada, paseando por Quintanilla, me fijaba en su arquitectura y la iglesia. Entraba dentro y a la salida me encontré una persona que no conocía, pero al preguntarle sobre costumbres y demás de lo que era la iglesia, pues bueno, me di cuenta que era una fuente de sabiduría. Esta persona era Piedad. Claro, pues me vi que tendría que volver por Quintanilla, pero ya se terminaban los días, había que volver para Madrid y ya cuando volví dentro de 3 semanas, 4 semanas, en Astorga me informan que ya Piedad no estaba en Quintanilla. Pues bueno, la verdad que fue triste, pero me dijeron, bueno, está en una residencia ahora en Astorga. Pues nada, me decidí, me armé de valor, me fui a la residencia y cuál no sería mi sorpresa que fue entrañable. La entrevista fue entrañable y aún me recordaba aquellos breves momentos que hacía 4 semanas habíamos pasado junto en Quintanilla. Se rompieron todas las murallas y en torno a esa mesa camilla que ella me comentaba, convertimos la mesa camilla de la residencia en una mesa camilla de Quintanilla. Gracias, Piedad. Seguro que con el tiempo seguirás sintiendo el calor de Quintanilla aunque no estés allí. Bueno, pues buenos días. Estamos en una residencia y estamos con Piedad. Con Piedad, que es una de las personas... que bueno, hace muy poquitos días que está aquí, en esta residencia. Piedad, ¿cómo era Quintanilla? Pues no sé, cuando eras niña. ¿Cómo era Quintanilla? Pues era un pueblo grande, bueno, como todos los pueblos había bastante gente y bueno, bonito sigue siendo bonito, o sea, que como no lo hice yo, o sea, las casas se ve que cuando lo hicieron pues eran, toda margatería era riera. Sí. Y los margatos, pues he sentido decir que recorrían toda España, o sea, llevando mercancías. Y unos a los otros. Sí, incluso personas, o sea, que eran aquellos carros que llevaban con todo y eso. Pero claro, llegó el ferrocarril. Y se acabó. Y el negocio de los arrieros, pues se acabó. Y incluso algunos dicen que marcharon para América ya desde, por ejemplo, si fue en Vigo por ahí, ya nada. Ni regresaron, ya se marcharon para América y claro, pues ya Quintanilla pues fue muriendo. Porque bueno, bueno, ahora nada, porque ahora no hay nadie. Creo que nada más hay un ganado de ovejas. O sea, bueno, sí, y también hay otro que tiene caballos. Uno que se llama Juan, le llamamos todos Juanito. Y ese tiene caballos, no caballos que yo le decía, tenías que domarlos para alquilarlos así para que la gente... Pero bueno, tiene caballos y otro que tiene ovejas. Ya nadie no cultiva nada ni nada. Sí. Dígame. Sí, que me olvidé de hacer una introducción porque como nuestro programa siempre yo personalmente hago alusión a una mesa camilla, que suponía que una mesa camilla estaba en cada pueblo, porque todo el mundo podía tener una mesa camilla y tener como un brasero debajo. Y para hacerlo entrañable, digo, pues estamos en la mesa camilla. Hoy la mesa camilla supuestamente es una mesa que está en una residencia y es un sitio bastante agradable porque tenemos una luz que nos llega a través de un ventanal y estamos como en un sitio muy acogedor y eso nos da pie a pensar que esa mesa camilla sigue existiendo en la vida. Y es verdad que sigue existiendo. En Quintanilla sigue habiendo mesas camillas con brasero. Lo que pasa que ahora, en vez de ser un brasero como era antes, que era de la lumbre que se hacía en las cocinas que se curaba la carne y eso, en el ar de la cocina, que era de roble, claro, la leña que se quemaba. Entonces se cogían esas brasas, se ponían en el brasero, que siguen existiendo, y se tapaban con ceniza. Y
ese brasero, o sea, duraba todo el día, hasta por la noche. ¿Ah, sí? Sí, porque en vez de, ya te decía antes, no, en vez de coger y extender las brasas, no, darle siempre para arriba, de que pues se cogía las brasas y se ponía un montoncito, así como un pico. Y luego esas brasas, que eran de roble, claro, roble o encina, pero en Quintanilla hay más roble, encina no hay roble, entonces se hacían de roble y se ponían, según ibas cogiendo con una pala de brasas, todas las que había que ver, sí. El montoncito luego se tapaban con ceniza y la ceniza esa tapada, sí, pues duraba pues incluso todo el día y parte de la noche. En vez de extenderla, cuando ibas a decir para que te diera más calor, con un ganchito que siempre también es así, para extenderla, pues había que extenderla siempre para arriba, para que no se decide, o sea... Para que conservara ese calor, de alguna manera. Y claro, no se acababan enseguida las brasas, y te duraba realmente... Y duraba todo el día. Todo el día. El roble todavía puede hacer lo hace hoy, y eso todo. Y claro, la mesa camilla tenía, no sé si se decía allí, decía una saya tapada. Por eso aquí tenía alguna saya, alguna era una... Las típicas eran como de una tela, como la zafara, la franela, que es más gorda y por dentro tiene así como un pelujillo, y eran cuadradas, aunque fueran cuadradas o redondas, daban hasta el suelo para que no más. Y entonces ese calorcito quedaba recogido ahí y toda la gente se sentaba en torno a esa mesa camilla. Era la mesa camilla, que era así. Y se escarbaba el brasero siempre hacia arriba para que no se gastase. Para que no se gastase. Pero dice, anda, como se decía esa palabra, desborralla, no sé, creo que sí la trae el diccionario de los antes. Pues dígamela, a ver si... desborralla el brasero. Desborralla el brasero. Sí. Qué bonito. Sí. Y era eso, cogías un ganchito que tenías allí, claro, de hierro, tenía una, ¿cómo se llama? Uno que también se compraba, claro, que era de alambre. Para cubrirlo. Para cubrirlo, claro, para que no te cayera nada encima ni nada, y tú pudieras estar muy cerca. Así, el brasero se ponía ahí. Normalmente algunos, ya los que se compraban después no, pero los que eran antiguos eran bonitos, eran de cobre. Qué bonito. Y claro, lo que era la mesa tendría el agujero para recibir ese brasero. La camilla era pero tenía todo de tabla abajo, y en el centro había el sitio del brasero. Exactamente. Para que no se quemase nada ni de un lado ni de otro. Y tenía una alambrera que era así grande para taparlo, para que tú no te quemaras ni nada. Se tapaba el brasero, pero claro, el calor iba... Se esparcía, claro. Salía el calor para que tú te pudieras calentar. Por eso te decía, Escarba y otros decían, desborralla. Desborralla, quiere decir, coger así, no de extenderlo, claro, seguirlo poniendo así en copita como estaba para que durara más y te daba calor. Anda, desborralla un poco el brasero. Y la gente, pues estábamos así 4, bueno, pues otros 4, pero si venía alguno más, si te acercabas más, y claro, la mesa era redonda, las había más grandes y más pequeñas, claro. Sí. Había unas mesas pues un poco mayores que esta, otras mucho mayores y más grandes. Pero vamos, la típica era como la que tenemos, 3, 4 personas, esa era la típica, la que estaba en casa. 6 casi, porque es que las familias eran más mayores que ahora, porque había más hijos o invitados, los que tenían a alguien para trabajar o lo que venía, entonces era un poco eso, y eran redondas, claro, y así pues se extendían más, porque si ahora vienes aquí se ponen 4, pero si vienen un poco más, un poco más, se abre. Sí. ¿Y desde qué época? ¿Era la época de cuando se encendía? Pues sería en otoño hasta primavera. Uy, claro, sí, es que hasta ahora había días que hacía frío y se anda un poco de brasero. Un poco de brasero. Y los braseros, bueno, los que eran de ahora no eran normales, pero los de antes eran de cobre, y las asas, que eran lo que se veía, eran muy bonitas.
de cobre con unos dibujitos. Qué bonito. Eso, y esas era, y las sayas, eso, eran, bueno, pues sí, siempre estaban. Porque en el verano algunos las quitaban, pero otros no. Porque en el verano no hacían falta. Pero, y eran acogedoras. Porque, Qué claro, mucho. No y, había claro, y en torno a esa mesa pues había la conversación, las cosas, veladas que se iban. Las veladas. Claro, todo. por el invierno la gente había casas ya que se iban más. Oye, vamos para casa de fulano, que hay más, está más divertido. Y bueno, pues ibas para allí y ya estabas, como no había al día siguiente por el invierno. No había pocas cosas que hacer, pues se alargaba. Claro, y se cenaba pronto, porque oscurecía pronto, pues ibas allí y estabas hasta las 11 o las 12 de la noche. Claro. Allí charlando, unos diciendo unas Qué agradable. Jugando las cartas y otros charlando simplemente. Y, por ejemplo, esa época, ¿la recuerdas? ¿Era desde niñez? ¿De niña tú podías ir a la velada esa o los niños no? Sí, iban los niños, lo que pasa que los niños se dormían, no estaban allí medio dormidos. Y claro, si tenían que ir eso se venía antes. Pero como en el invierno a las 7 de la noche, sí. Pues y se cenaba pues pronto, pues ibas en vez de venir más tarde, pues se venía antes, se tenían niños y se ven antes. Y recuerdo que pues hace muchos años, pero bueno, la radio y la tele, bueno, después cuando creo que fue Fraga Iribarne, me parece, ministro, a los pueblos le regaló unas televisiones. No lo supo. Sí. ¿Y eso quién lo hizo? Fraga Iribarne. Fraga Iribarne. Cuando fue ministro de Información y Turismo sería. Sí, creo que era el ministro, por lo menos. Sí. Y estuvo, pues ese regaló televisiones en todos los pueblos, a toda la gente. ¿No se enteró? Sí, no me enteré, pero vamos, ahora es estupendo que nos digas esto porque, claro, sí. De alguna manera es un... Pues la verdad que sí, que ese fue y dio. Y entonces... Claro, nadie tenía televisión, pues al darnos las televisiones, pues las pusieron en un sitio, en algunos sitios, que mi pueblo fue uno de los primeros de eso, y después se arrepintieron. Dijeron que el ministro de Educación, si querían, podían mandar, en vez de los chicos tener escuela en el pueblo, sí. Y llevarlos a Astorga, bueno, y en los demás sitios, el partido judicial que más cerca le llegara, pues ponían coche y iban a eso. Entonces, en mi pueblo yo me dio tristeza y después los padres se arrepintieron, pero eran los padres los que decían, los que tenían chicos. Creyeron que si los chicos iban para Astorga, pues de momento salían maestros, por lo menos maestros salían, y todos firmaron. Después se arrepintieron, porque claro, llegaba el invierno, venían los coches a buscarlos, y a llevarlos a Astorga, pero si ya tenían que andar 200 metros y estaba nevando, pues no. En el instituto nadie se preocupaba si el crío estaba mojado o estaba seco, o sea, que se arrepintieron, pero ya no volvieron las escuelas para el pueblo, que incluso yo sé que con tres niños el Ministerio de Educación manda maestro. Incluso ahora manda eso, pero eso en mi pueblo, y en el pueblo aquellos pues creyeron eso, que iban a salir nada más llegar a Astorga, y claro, se equivocaron. Sí, se equivocaron. Qué pena que se perdiera la escuela del pueblo, ¿no? Sí, pero ahora, todavía ahora, en los pueblos que hay pueblos, si hay 3 niños, mandan maestros. Todavía mandan ahora maestros. Yo he sentido de algún pueblo que damos casa y trabajo a alguien, pero tiene que tener un niño o 2, o sea, para que no se cierre la escuela. Claro, pues claro, ahora... ¿Cómo era la escuela entonces? Esa persona que me comentabas ayer, que llevó tantos años como maestra, sí. ¿Cómo era? Pues mira, iban los chicos, se iban a la escuela, bueno, el horario era de 10 a 1 y de 3 a 6, había un intercambio que decía en el recreo para salir a jugar y tal, sí. Y pues eran estupendas, y allá, bueno, pues maestros que hacían eternos, así en los pueblos. Hay otros que no, que marchaban o se aspiraban a más y estaban en el pueblo, y después, porque haciendo ciertos años, sí. Pues podían ir, por ejemplo, a Astorga o sea, elegir otro sitio, ir para otro sitio. Podían elegir ya teniendo años de dar clase en los pueblos, y era bonita la escuela de los pueblos, era bonita. Ibas a la escuela
a las 11 salías decíamos al recreo, te daba tiempo a decir, ay, voy por pan a casa, o decíamos pan, a traer algo, ¿sabes? Y te daba tiempo a ir a casa, volver a coger un poco de pan, o sea, lo que fuera, sí, y volver a la escuela. Y volver a la escuela. Sí, y la verdad es que eran bonitas las... Y bueno, hay algún pueblo, creo que Tabuyo todavía tiene escuela, me parece que dijeron que sí, y algunos de los pueblos cercanos, me parece que es un pueblo del ayuntamiento de Quintanilla todavía, o sea, el ayuntamiento es Ullego, pero he sentido decir, y creo que es verdad que en Tabuyo todavía tiene... Me comentabas también que había una profesora que estuvo mucho tiempo. Uy, muchísimo. Que no sé si fue casi 50 años, que era... Sí, maestra. Maestra. ¿Quién era esa maestra? ¿Quién era? Pues se llamaba Amparo, era buenísima, y su padre ya sería maestro, pero era más que maestro, profesor, porque no que diera clase en un pueblo, sino que daba clase, dijéramos, particular. Y había gente de ellos, pues, mi hermano, mi papá, y ellos iban a ese pueblo después de que salían de la escuela a los 14 años. Para reforzar los estudios de alguna manera. Exactamente. Y se llamaba Tomás, y la maestra Amparo estuvo... yo creo que estuvo cerca de 50 años en Quintanilla. Y cuando marchó a Valladolid hizo un año, pero se jubiló al poco tiempo, ya me dijeron. Y uno de los hijos de esa, bueno, tenía 3 hijos, pero uno era, y sigue siendo porque vive, sumamente inteligente, o sea, para ir a Comillas se necesitaba tener buena nota, y él sacó beca para ir allí y fue catedrático de antropología en la Universidad Central de Madrid. Se llama Tomás, bueno, todos le llamamos Tomás. Que lo que es la vida, que he tenido la fortuna de hablar con él. Ah, sí. Y la verdad que es un hombre entrañable, aparte de su capacidad como hombre de estudios. Y es una fortuna el poder hablar contigo y que me contaras algo de la familia, porque me pareció sumamente inteligente y una persona entrañable. Tomasito sigue siendo, que claro, pues su madre estaba de maestra en Quintanilla, pero era de Valdespino, que está a 10 kilómetros de Quintanilla, y entonces al dar a luz iba a casa de su madre, y el niño nació allí, pero claro, dice que él concertó a su pueblo Quintanilla porque se crió ahí. Cuando salió, marchó a estudiar, que fue a Comillas, y después a Madrid, pues, pero estaba su madre, o sea, hoy en Quintanilla, o sea, que eso. Y yo no hace mucho que lo vi, sigue siendo un chico entrañable. No se le ha subido el que sea... lo que pues es una persona de las más importantes en el tema de la filosofía y la antropología. Sí, bueno, es catedrático de antropología en la Universidad Central de Madrid, o sea, que no es decir... Es muy importante, muy importante. Y sin embargo, él es un chico... Pues no sé cómo decirle. Bueno, con nosotros tenían mucha amistad, y cuando se casaron mis hermanos los invitamos a la boda, y ese fue a una, y uno me dijo, ¿quién es ese queso? Porque estaba tan sumamente sencillo que no parecía pues lo que es, la verdad. Tomás es un chico, y no hace mucho que lo vi, que yo me dio una alegría enorme cuando lo vistes de nuevo. Sí, y además, bueno, pues esa familia estaba ahí en Madrid. Yo pienso que eran importantes porque su casa es una casa, yo hace ya mucho que no la veo, no sé ni cómo está ni nada, pero que tenía capilla, o sea, entonces la de su abuelo, dijéramos. Ajá. Entonces debía ser de categoría. Y también, bueno, un día estaban así diciendo, cuando Concha Espina escribió la Esfinge Maragata, pues dicen que estaban Castrillón los Poblazares. Entonces ella, y yo más la creía, Paro, si quiere que sigo, si quiere usted hablar por usted. No. Pues cuando escribió, pues decían, bueno, y siguen diciendo que es Castrillo de los Poblazares. Sin embargo, ella debatía eso, que no, porque que cuando vino
bueno, pues a tomar datos para escribir esa novela que había parado en su casa, en Valdespino. Y yo lo creo porque su padre ya era, ya le digo, profesor de Tomasito, el abuelo. Entonces... posiblemente estuviera documentado para poderle... Claro, eso. Cosas. Y además también la Concha Espina dice de la Esfinge Maragata que saliendo por Fuente Encalada se llega a ese pueblo, a Valdecruces, creo que es el pueblo, un pueblo imaginario. Entonces, de Fuente, desde, ¿cómo se llama? Ese pueblo. No. El otro. Ese otro pueblo que acabé de decir, que es... Valdecruces bueno, pues ese pueblo, cuando la Esfinge Maragata, cuando se sale, dice, saliendo por Fuente Encalada, se llega a Valdecruces, a la Puesta del Sol, y por Fuente Encalada ese pueblo, para ir a Valdecruces no se sale por Fuente Encalada, se sale para Castillo por la tarde. No se sale por allí, se sale por otro sitio. Entonces, lógicamente, tienen esto razón, que era más Valdespino que fuera Valdespino, un pueblo de esos que los otros, claro, porque por Fuente Encalada Valdespino está a salir, por Fuente Encalada, pero no por el otro. Por el otro lado donde hacía referencia. Pienso yo. Sí, a lo mejor es esas cosas que no controla la escritora y hizo referencia a cosas que no encajaban, ¿no? Sí, que dicen ahora que es de ahí. También puede ser una propaganda, porque claro, ese pueblo está pegando, Valdecruces, o ese pueblo, no, ahora no me acuerdo. De Astorga está cerquina. Entonces los turistas dicen, este es el pueblo de tal... Que hace referencia a esta mujer, Concha Espina. Claro, y no si van por el otro lado, queda muy lejos. Para decir, ya queda a 20 y tantos kilómetros y ya queda muy... Y ese queda muy cerca de Astorga. Entonces ahora para hacer propaganda, para ir a ver el pueblo, es mejor que ese pueblo. Bueno, eso ya es pensar mal, pero puede ser que eso. Y bueno, pues Tomasito la verdad es que lo conoce. Sí, tuve la fortuna de que vamos, de hecho, al llamarle, pues no sabía yo identificarme, pero dije que era de familia Maragata. Y dijo, si eres de familia Maragata, no hay problema. No hay problema, dime cuándo nos vemos, y quedamos y estuvimos. Y estuvimos hablando en un sitio que es el Círculo de Bellas Artes en Madrid, donde él dio clases también. ¿Qué ocurre? Estuvo, ya te digo, siendo profesor allí. Y fue muy amable porque estuvimos un gran rato, y después tuvo la deferencia de que cuando vino en verano de vacaciones le invité y fue hasta Santa Colomba a recordar aquellos años que había pasado de la juventud, pues que había pasado por allí montando en bici. Y esto hace muy poquito, fue el año pasado, o sea que está bastante reciente el hecho de haber hablado con él. Sí, además, y fue cuando estando su madre en Quintanilla, realmente se podía ir... no por carretera, pero por caminos... Sí, con caminos que se iba antes a la feria, que en bicicleta se iba perfectamente. Claro, entonces, que él hace referencia que iba por unos caminos de tierra y empedrados, y eran esos caminos, seguramente. Esos caminos, eso era por vía libre, directamente se iba a Santa Colomba. Qué bien, qué bonito, qué bonito. Yo lo vi un día que ahora pusieron un bar en Valdespino, y un día de esos de casualidad que íbamos hacia Quintanilla, y dice, vamos a parar aquí a tomar un café, y resulta que estaba él allí. Digo, qué coincidencia. Qué bien, porque él sigue diciendo, de que claro, que cuando todo estuvo en Quintanilla, más que en Valdespino. Él me decía que era más su niñez más cercano a Quintanilla porque estuvo mucho tiempo allí, y sus amigos, todos. Y la gente que él conocía a Quintanilla porque había a todos. Claro, porque estuvo todo allí cuando eso, que fue a estudiar, estaba en Comillas, pero los veranos estaba allí. Que siempre en los veranos, las vacaciones de Semana Santa, de las Navidades y todo, pues claro, estaba allí. Y yo también lo vi un día, y bueno, me dio una alegría tremenda. Digo, anda, Tomasito, y claro, sigue siendo así el chiquito majo, entrañable, como lo era. No se le ha metido en la cabeza que sea. No se le ha subido los humos, digamos, de alguna manera. No, la verdad que no, que es un chico así muy... Bueno, ¿y cómo fue después que te quedaste allí en Quintanilla? ¿No saliste a Madrid, a ningún lado? Bueno, ya cuando acabé
Bueno, lo que se hacía en el pueblo, pues yo tenía, mis hermanos estaban estudiando en Madrid y yo también estuve en las hijas de María Auxiliadora en un colegio. O sea, ¿Aquí en Astorga? No, en Madrid. Ah, en Madrid. Estaba en Madrid porque estaban mis tíos allí y tal. Entonces, o sea que sí fuiste a estudiar a Madrid. Sí, estuve allí en un colegio. Pero sí, o sea, bueno, Madrid es una ciudad entrañable, la verdad. Aunque o sea, tienes buen recuerdo de aquel paso por Madrid. Sí, porque además como tenía tíos, iba muchas veces a Madrid y estábamos allí. O sea que estuve en el colegio allí, pues no sé, 2 cursos o 3, bueno, pero no ninguna carrera. Estaba estudiando cultura general, pero estaba allí en las hijas de María Auxiliadora. O sea, ¿y eso por dónde estaba? ¿Por qué zona de Madrid? En Bravo Murillo. Bravo Murillo estaban allí. Una calle, a ver si me acuerdo. Sí, pero vamos, la zona era esa zona. Sí, y que alrededor de, ¿cómo se llama? De Cuatro Caminos, Sí, Cuatro Caminos, Alvarado, toda esa zona. Toda esa zona. Por esa zona era donde estaban mis tíos y yo estaba allí en casa de... ¿Y después te volviste al pueblo? Sí, yo estaba en el pueblo. Lo que pasa que como estaban mis tíos en Madrid, mis hermanos también estudiaban allí, pues estábamos allí, a lo mejor estabas en el colegio, después fue una academia y tal, pero incluso a pasar una temporada grande, como estaban mis tíos allí. Pues estupendo. Se estaba allí en Madrid. No es que se me hiciera nada, no. Pero bueno, sí que estuviste en contacto, que yo no lo sabía, pero sí que estuviste en Madrid y estuviste allí. Sí, Madrid sí, porque era así, bueno, y mucha gente de Quintanilla, había muchos pescaderos que eran de la zona esta, pero yo, claro, estaba en casa de mis tíos, no es que estaba allí. Y después ya volviste a Quintanilla y ya te quedaste. Sí. Te quedaste en Quintanilla. Bueno, sí, estaba en Quintanilla, pero mis tíos, mientras estuvieron mis tíos, siempre se iban. Los visitabas. Sí, estaban, no decir, un día o 2, a lo mejor ibas y te quedabas un mes o tal, o sea, que era así. Es cierto, no sé si me lo ha dicho un pajarito, ¿fuiste presidente del pueblo o qué has sido del pueblo de Quintanilla? Bueno, fui alcaldesa del ayuntamiento. Por eso, ya me había dicho un pajarito algo. Sí, qué raro. Dice, es que estos pajaritos, ¿sabes? Te comentan todos. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Eso es que... El ser alcaldesa fue que expropiaron el monte de Quintanilla los militares. Entonces, el ayuntamiento, por hacer presión, dimitió todos los concejales y el alcalde también dimitieron, para ver si forzaban a los militares a no expropiar el monte. El monte, que lo expropiaron todo. Nada, no se hizo nada, o sea que lo expropiaron. Yo, bueno, pues protesté igual que todos, que bueno, pues oye, es que no lo expropien, que tal, porque bueno, pues quitaban la vida, la verdad, de esos, pero al fin se hizo, se expropió. Expropiaron el monte. Entonces, no sé, así como, a ver si me acuerdo, como, yo no es que fuera, dijeron bueno, cuando al expropiarlo y dimitió todo eso, luego dijeron que a los pueblos que hicieran una votación y pusieran a uno para reemplazar a esas personas que se habían ido. Eso, todo el ayuntamiento. Sí. Entonces, bueno, en mi pueblo hicieron también una votación, yo fui la que más, pero hubo un segundo, no me llevaba yo, muchos dijeron que no, el ayuntamiento dijo, no, sé tú, pero de todas formas, bueno, pues tampoco hubiera sido, pero después al hacer la votación general, bueno, pues los otros pueblos también votaron y fui la que más votos saqué. Pues estupendo. Y ya, bueno, pues quedé, dijéramos, de alcaldesa en lo que faltaba de legislatura, porque habían dimitido, lo que le digo, porque los militares expropiaron el monte. ¿Y de esa época tuya de alcaldesa, qué recuerdas? ¿Gestionaste algo? ¿Hiciste algo? Bueno, cuéntanos algo de esa... No, ¿que fue una época corta? Bueno, fue eso, pero después... cuando hubo elecciones, pues resulta que dijeron, quédate. No me hubiera quedado porque sí, mi pueblo me votó, pero claro, eran ya votaciones así generales, pero me dijeron, ponte. Yo no quería porque ya había pasado pues como media, no sé,
unos años, porque dimitieron, no sé lo que fue. Y en aquella ocasión eso. Y bueno, en esa que dejaron, salí y quedé teniente alcalde. Entonces, a la vez siguiente dijeron, ponte. En sí no, que no me apetecía mucho tal, pero ya presionaron los otros pueblos, dijeron, ponte. Y me puse y bueno, pues saqué mayoría y quedé de alcaldesa. Qué bien. Bueno, pues no se ¿Pudiste hacer algo en ese periodo tuyo de alguna gestión del pueblo que tú bueno, recuerdes? No, porque fue así, eso, pero no había mucho dinero. No había dinero, entonces sabes que sin... Sí, sin medios pocas cosas se pueden hacer. Dinero. Bueno, lo único así que a la gente que no tenía, o sea, que no había, ¿cómo le voy a decir eso? Que no había cotizado para cobrar, o sea, sí, para la pensión. Para la pensión, sí. Y eso, sí que les dije que podían sacar una pensión que daban mínima para la gente, no contributiva, que no contributiva. Exactamente. ¿No? Entonces yo sí que le dije a toda la gente del ayuntamiento, le dije al alguacil, oye, tú dile a toda la gente que yo le firmo los papeles para que esta gente pueda cobrar esa pensión, pueda tener algo. Y efectivamente cobraron la mínima, pero todo el mundo yo le dije, oye, solicitarla, que yo os firme, para que os la den, no era nada, era legal todo eso, porque era una orden del ministerio. Sí, en la cual se justificaba que esa gente no tenía medios y de alguna manera era una ayuda que podía tener. Claro, es que no cotizaron, entonces al no cotizar no tenían nada. No tenían nada. Y entonces salió de que se podía haber una pensión no contributiva, que creo que todavía existe ahora. No sé. Me parece que sigue existiendo y eso. Entonces sí, yo le dije a toda la gente, algo así, digo, oye, tú a todos los de tu pueblo que no hayan contribuido, dile que yo, claro, tenía que ir a firmar, que yo le voy a hacer esos papeles para presentarlos. Yo te voy a firmar todos. Precioso. Y se los firmé. Bueno, pues la alegría fue que, no sé si al anterior lo hacía o no sé, eso no lo sé, que la mayoría de la gente pues vino a mi casa con la primera cobre y dice, oye, es esto, porque también nosotros cobramos. Digo, yo nunca he cobrado por lo que he hecho a nadie, ni lo voy a cobrar. Entonces, la satisfacción esa de que... Y la gratitud, supongo, de todos ellos, a ver y ya se conoce que el otro alcalde, cuando antes, yo no sé, se le cobraba por eso. Sí, lo cobra, digo, no. Pero Piedad Monroy no lo va a cobrar nunca. Yo, por lo que haga, no voy a cobrar nada. Y eso sí... Me dio alegría, claro, porque fue hacia alguna mujer, y porque algunas incluso las insistí, solicitar lo que os lo dan, solicitar lo que no tenéis pensión, y bueno, yo no me acuerdo del dinero que era, pero bueno. Era lo que en aquellos momentos se daba, y tú lo gestionaste, si no lo gestionas no tuvieran nada, no hubieran tenido nada. Y yo sí le firmé a todos de que... Y alguno, pero eso que pues venían dicen, oye, pero que no, yo nunca cobraré nada por eso, pues, ni voy a cobrar tampoco. Fíjate, pues, qué fortuna la mía de haberte encontrado, pues no hace mucho, que creo que era sobre Semana Santa, el ir pasando por Quintanilla, que estuvieras en la iglesia, nosotros tuviéramos la opción de entrar y al salir poder hablar contigo y de ahí el poder estar aquí ahora hablando contigo. ¿Cómo era la iglesia? Yo vi que era una iglesia preciosa. Muy buena, es muy buena. Dicen que el retablo es de Gregorio Español y es parecidísima a la Catedral de Astorga en la estructura. Es bonita, es muy buena. Y el San Antonio Abad que tenemos, dicen que es el mejor de la diócesis. Es una talla muy buena porque antiguamente, no sé si estaba el pueblo, la iglesia estaba... no sé si estuviste en Quintanilla, en la Quintanilla hay una torre un poco separada. Pues esa era la iglesia y después ya no sé por qué se fue extendiendo el pueblo y la bajaron, yo no sé, hacia aquí, que también dicen que, bueno,
la iglesia que era de Gregorio del altar de la Mayor, que es de Gregorio Español y que es ampliada. Se ve que fue una ermita y la fueron y se amplió. La fueron ampliando. Se ve que los arcos no son iguales. Pero vamos, la obra de la piedra es preciosa. Preciosa. Es un lujo. La piedra es preciosa y las casas son todos de piedra labrada. Pero ella, lo que te decía el otro día, que la gente, los arrieros en aquella época traían dinero. Y gracias a eso podían hacer esas casas. Esas casas. Porque yo sentí que los arrieros eran los que transportaban la mercancía, el correo y tal. Y eso era una fuente de ingresos muy importante. Claro, entonces pienso que podía ser eso. El motivo de hacer esas casas. No, porque las casas no se podían hacer, porque creo que traían los canteros gallegos para que pillara la piedra, y eso lleva mucho tiempo. O sea, sí. También me comentaron que tú te dedicaste mucho tiempo al mantenimiento de esa iglesia, ¿no? De tenerla. Bueno, oye, sí, pedían, o sea, yo pedía a veces que tienes que ir casado por casa diciendo, anda, hombre, que anda algo para la iglesia. Para la iglesia. La gente contribuía. Sí, siempre contribuyó. Sí, con dinero bastante, sí, y alguno incluso que mandamos y tal, decía, oye, es que si no, porque alguno decía, bueno, pues vender algún santo. Y claro, yo me puse con todas mis fuerzas, digo, ¿qué vas a vender santo? Y sí que fuimos pidiendo, escribimos a todos, y la verdad es que los hijos de Quintanillas todos respondieron. Más de uno, sí. Decía, oye, es que si no llega tú me vuelves a pedir, pero los santos no se pueden vender. Aunque fuera gente que no iba a la iglesia, contribuía en ayuda a la iglesia. Sí, la verdad, te voy a decir que eso que te digo, pues no sé al jornal lo que valdría entonces, pero era 10 o tal, y empezaron la mayoría a dar 1.000 pesetas en aquella... Que es una fortuna, vamos. ¿En qué año estamos hablando de eso? Pues, ¿Los años 50 o 60 o qué años? Ya no te sé decir. Bueno, aproximadamente. Pero era bastante dinero. Por eso te quiero decir que era bastante dinero, 1.000 pesetas. Era mucho dinero. Y alguno me escribió, decía, bueno, oyes, ¿qué tal? Y oyes, no, todos si contestaron, pues mandando dinero. No, yo creo que no quedó ni uno sin aportar. Y empezaron a mandar, 500, pero ya empezaron unos, ese mandó 1.000 pesetas, bueno, pues 1.000 pesetas, en aquella época era bastante. Mucho dinero. Porque los jornales, ahí no sé cuánto era, si eran de 50 pesetas los jornales de los albañiles, para que veas la proporción y eso. Por eso, la proporción. Y todos los 50 pesetas que equivaldría a un jornal de ¿cuántos días? Pues bastantes días. Pues a lo mejor casi un mes, a lo mejor. O por lo menos pongamos que no eran todavía así. Decía, 100 pesetas eran 10 días de jornal, o sea, para que veas. Bueno, contribuyó la gente, sí, yo sé que pues no, que algunos decían de vender los santos y todos, que no, había gente que no era de ir a la iglesia, me decía, oye, eso de vender los santos ni uno, Claro, sí, eso es lo último. Eso, sí. Bueno, yo lo que me sorprende te da tu cerebro, tu inteligencia, porque ¿qué edad tienes ahora mismo? Oye, pues estoy más cerca de los 90 que de los 80, así que mira lo que tengo ya. ¿Qué estás, cerca de los 90? Sí. Madre mía, pues no sé, es impresionante tu capacidad para recordar y tener esa inteligencia que tienes. Soy una chica corriente, pero bueno, eso de tu pueblo también te atira. ¿Sí? Pero sí, yo recuerdo que mandamos las cartas y todo el mundo de verdad contribuyó. Yo me quedé muy contenta y todos, porque me decía, oye, es que no, te mandamos y algunos decían, oye, que si tenemos que mandar más, pero los santos no se puede vender ninguno. Y ahora cuando entro a la iglesia, que algunos sí que dijo, pues vende ese santo uno, ¿cuánto? Ya no sé. Bueno, no creo que lo hagan ahora que no estás, no creo, porque ¿cuántos días hace que estás aquí? Muy poquitos. Sí, hace poco que has venido a esta residencia, ¿no? Sí, pero poco. Y bueno, pues mira, es poco en todos los sitios, pero en Quintanilla, pues la casa parroquial, no sé si te das cuenta, era la que quedaba al lado de la iglesia. Al lado de la iglesia. Sí.
Pues lo hicieron ahora residencia. Ah. Y entonces, bueno, pues estaba allí por... Estabas en la residencia esa. Claro, esa. dijeron, oye, mira, mis sobrinas, quédate ahí, porque en el invierno estás mejor, estás en la residencia. Y esa residencia, pues, era pequeñita, ¿sabes? Sí, sí. Pero era maja, ¿sabes? Estabas cerca de casa. Sí, digamos, y estabas allí en tu pueblo. Pero no sé qué... ¿Qué pasó? ¿Qué lío pasó con la gestión, de alguna manera? Con los que la tenían alquilada y el presidente del pueblo. Sí. Que los que la tenían, dijéramos, explotando, pues parece ser que no pagaban, según el presidente. Entonces, yo no sé lo que haría el presidente de Dios. Claro, presionar para que la dejaran. Sí. Y entonces anduvieron con bastantes líos, pero parece ser que sí que la dejaron. Y entonces en eso, pues claro, a los de la residencia, los que estabais allí, claro, dijeron, oye, es que tenéis que ir inmediatamente para Paura, porque esto se cierra. Esto se cierra, pero era por eso, por esos motivos de gestión. Que si no pagaban, que si los que la tenían alquilada, o sea, para explotarla, no pagaban, que si no sé cuánto, y ya en ese momento, pues nada, empezaron mis sobrinos, oye, porque en Tabullo, ¿conocéis ese pueblo Tabullo? Está cerquita, pero no tengo la fortuna de conocerlo. Ese pueblo, claro, como tiene el pinar, pues antes, no sé ahora, pero con lo de la resina sacaban dinero y sobre todo tenían jornales para eso. Hay una residencia, esa es mucho mayor. Y había en Quintanilla de Serrano, bueno, pues sí que llamamos a esa, otra de eso, y no había sitio. No había sitio en ningún sitio, y entonces pues os vinisteis para Astorga. Tampoco la había aquí, pero un día apareció una que había una plaza y ya pues me vine. ¿Me vinisteis para acá? Me vine para acá, no sé cuánto. ¿Estás a gusto? Bueno, sí, eso es buena gente, o sea, no es normal, ¿sabes? O sea, un sitio, bueno, normalito. Esto debía ser antiguamente un asilo, eso. Sí. Pero ahora pues la hicieron una residencia. Una residencia. Y bueno, pues... Bueno, a lo mejor queda alguna opción de que en algún momento determinado algún familiar puedas dar una vuelta de nuevo por Quintanilla. Sí. Puedo salir a todos los sitios, a cualquier sitio. Pues estupendo. Tienes la libertad de poder salir y... Sí. Bueno, pues entonces ir a cualquier estupendo. sitio, marchar. Si, por ejemplo, viene y me marcho, oye, que no vengo, me quedo allí en Quintanilla, si vienen mis sobrinas o a otro sitio. Por eso, si vienen tus sobrinas, podrías ir a Quintanilla con ellas sin ningún problema. Sí, no tengo libertad de ir a cualquier sitio. Pues muy bien. Y entonces, bueno, pues está aquí. O sea, pasando el tiempo. Y bueno, es así una gente, bueno. Es cierto que la vida va pasando, nos tenemos que adaptar a situaciones y lo que seamos inteligentes para saberlas de llevar y encauzar. Yo creo que con tu cerebro no tendrás ningún problema porque... No, soy corrientita, pero sí, es gente así, amable y tal. Y bueno, pues aquí estamos. Y... ¿Tú por dónde estás ahora? Pues yo estoy en Tabladillo, que vine hace unos días, volveré a Madrid, volveremos a Madrid y vivimos en Madrid. Y esta idea de grabaros, como te comentaba un poquito ayer, es que nació de otros compañeros que tengo, que están en Santa Colomba y otro en Andiñuela. Bueno, que también no es cierto, el Andiñuela está en Valladolid. Pero en Andiñuela hay un pueblo... Aquí no se llama Andiñuela. Sí, justo es Andiñuela. Sí. Ahí son sus padres, que creo que, fíjate, me parece que el padre era de Chana de Somoza. Anda. O sea que él también tiene raíces en Chana de Somoza, que es Víctor. Chana tenía yo un tío político, una tía mía, una hermana de mi mamá, se casó con uno de Chana, que vivieron en Madrid siempre, pero era de Chana. Pues fíjate, y después hay otra persona que es de allí, pues son los dos, Maripaz, y otra persona también que está allí, que es Óscar, que entre ellos y yo, pues hacemos una pequeña como entrevistas a todas estas personas que tenéis la fortuna de haber vivido intensamente. En Chana había
no había un artista o alguien que compró una casa en Chaná. Pues seguramente que la habría, porque no lo sé, no controlo mucho, pero seguramente que Víctor y su padre sabrán de esta persona que tú me comentas, que era un artista, que era un pintor o qué era. Yo no sé, sentí decir, pero a lo mejor fue eso lo que, bueno, yo en Chana sí que estuve. El patrón Santiago es el patrón de allí, que por cierto, estuvieron unos artistas o alguien de Madrid, o sea, algo de esa iglesia, de la iglesia de Chana. Yo pero sí escribieron algo sobre la iglesia de Chana, que es el patrón de allí, el patrón Santiago. Y yo sí que tenía, bueno, un tío era una hermana de mi mamá, se casó con uno de Chana, que estaba de pescadero en Madrid, y bueno, vivieron todo en Madrid, pero era de Chana, y que por cierto era de Chana, de una familia de unos que tenían, ¿cuántos hijos? 11 creo que tenía de hijos. Claro, como las familias de antes. Sí, y tenía, de esos 11, 2 eran capuchinos de cantar misa, y otros 2 legos, o sea, 4 de esa familia, y 2 monjas, fíjate, de 11 hijos. Sí, o sea que 4 eran sí, 2 capuchinos. ¿Sí? Hay el padre José María de Chaná, que era el padre, ¿cómo se llama? General de los capuchinos, sí. Era de Chana, el padre Chana, que incluso, bueno, no hicieron, se habló hace mucho tiempo de eso, lo sentí tal, de que quisieron hacer un pantano ¿cómo se llama? En el río Duerna, la Valdorna, eso, y lo tenía, creo, medio concedido. Pero el padre Chana era el padre provincial de todos los capuchinos de España, o sea, el padre general, y se dice que fue el que influyó, que bueno, pues trataba a Franco o sea, que era uno de los consejeros de Franco, y entonces fue la causa de que no lo hicieran ahí, y nunca se hizo pantano. Gracias a su influencia. Claro, porque claro, si lo hacían en Chana desaparecía. Claro, porque era justo allí entre Chana y Molina, donde entonces Chana desaparecía, y todo se dijo, siempre se dijo, hombre, no oficialmente, pero la gente siempre dijo que había sido el padre José María los que de alguna forma fueron el filtro para que no se hiciera. Sí, era de los que, le digo, era uno de los consejeros de Franco, es el padre José María, y tenía él 4, de una hermana, 2 eran 4 capuchinos, aparte de eso, 2 eran, ¿cómo se llama? Capuchinos, que decíamos ya que uno estuvo de misionero en Venezuela. Cuando Venezuela no estaba con mora, valía el bolívar 13 pesitos le tenían que dar, o sea que entonces el bolívar era muy importante. Me acuerdo que ese fraile que estuvo allí de misionero, cuando vino, nos regaló unas monedas de esas de plata de allí, que era, y digo, madre mía, según está ahora Venezuela. ¿Cómo era entonces la época de Miguel? Sí, que Miguel se llamaba. Pues seguramente que a esta persona que es descendiente de allí, de su padre, le encantará cuando te oiga hablar de Chana, de todos estos recuerdos. Porque la verdad es que Chana, porque íbamos allí, tenía esos frailes eran la verdad muy majos, todos esos frailes. Fíjate, en una familia de 11, 2 frailes que estuvieron de misioneros en Venezuela y tal, misa, y después otros 2 legos, también capuchinos, y 2 monjas, fíjate. De 11 hermanos. Todos esos. Pues muchas gracias. La verdad que habrá momentos incluso que cuando pase el tiempo volvamos a vernos, y seguramente que tendrás más cosas que contarme. Pero Santa Coloma es un pueblo muy... Y eso me imagino, Tabladillo, también pasé una vez, lo que pasa ya no me acuerdo, eso, que íbamos a Santa Coloma y pasar, porque Santa Coloma era un pueblo... Bueno, sí, es cierto que Santa Coloma fue una época donde había muchos universitarios. Sí, la verdad que sí, y en Madrid había mucha gente de Santa Coloma, y de eso, yo es que lo sentí, creo que era el pueblo que tenía
Más universitarios. Sí, más universitarios, por lo menos de la provincia de León era Santa Colomba la que más tenía. Sí. Pues muchas gracias. Nada, ha sido un placer. Muchas gracias por la deferencia de que, conociéndome poco, tuvieras la generosidad de poder estar aquí sentados en esta residencia, en esta mesa camilla que nosotros mentalmente la adornamos con ese fuego y con ese cariño. No las conocías, las mesas. Sí. Yo partí la idea, porque la idea mía de la mesa camilla partió de ver cosas y decir, pues la mesa camilla es entrañable y una mesa camilla debe existir en cualquier sitio, en cualquier lugar. Pues por Maragatería y por lo menos en aquella zona, las mesas camillas estaban entre las cocinas. Sí, estaban, y eran eso, la estrella que estaba cubierta el brasero, y claro, te sentías así. Una camilla, bueno, eran un poco mayor que esta. Bueno, las había de más tamaño que unos y otros. Y estaba el braserín, que era de... Bueno, pues en esta mañana preciosa, ¿qué fecha tenemos hoy? Pues sí, estamos en mayo. Creo que es... Pues sí, es un 18 de mayo. Es un 18 de mayo. Próximos a la selección. Es un 18 de mayo, casi son las 12 de la mañana. Lo que oímos de fondo es a gente de esta sala donde estamos hablando, y la verdad que el calor humano se siente porque Piedad está con nosotros y nos ha hecho vivir unos recuerdos entrañables de una época y que ahora es otra y que seguiremos viviendo con mucha ilusión. Pues nada, sabe que me encanta haberlos conocido, los tus amigos, y nada, que todo les salga muy bien, todos. Muchas gracias, Piedad, muchísimas gracias por tu colaboración y tus recuerdos. No, las gracias a vosotros, que bueno, sois estupendos, la verdad.